Estamos en el espacio La Voz del Campo de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas y en esta ocasión el tema que nos convoca es un tema vinculado con la economía. Básicamente la propuesta viene de la mano de los movimientos que hizo días atrás, semanas atrás, el dólar y la disparidad entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue y cómo afecta eso a la actividad agropecuaria, pero el problema va mucho más allá de lo que es el dólar en sí, sino que va en lo que respecta a la asimetría que tiene esta actividad, la actividad agropecuaria, esta actividad económica con respecto a otras actividades y que a veces, pareciera ser injusta. Pero, bueno, en definitiva, vamos a hablar con una persona con un entendido en el tema. Nosotros no tenemos autoridad para hablar de eso. Vamos a hablar con un productor que ya habló en este espacio, que es Santiago Rodríguez Rivas, quien forma parte de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal a todos en la mesa? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien, buenos días. Santiago, bueno... algo comentaba yo con respecto a los vaivenes del dólar, a los diferenciales arancelarios, cambiarios que padece, digamos, la actividad agropecuaria y los productores a la hora de ponerse a producir y a trabajar. Y quería que ahondes un poco en el tema, y después quería hacerte alguna pregunta sobre qué cambia la situación de incertidumbre económica que estamos viviendo, el acuerdo que se anunció ayer, el acuerdo por el pago de la deuda. Pero primero te dejo que nos introduzcas en el tema. Bueno, un poco lo que comentamos era la idea de charlar una de las cosas que determinan de manera más definida la rentabilidad de los cultivos, ¿no? de los productores. Y cómo las asimetrías y las decisiones arbitrarias que se toman en relación a reglamentaciones que afectan directamente a la producción cambian nuestro esquema productivo, alteran y modifican de manera muy determinante nuestro negocio y nuestros ingresos, ¿no? Y nosotros tenemos nosotros no somos los únicos que producimos. Vamos a tomar como ejemplo emblemático la soja, ¿no? Lo mismo se puede aplicar a cualquier otro cultivo, también a la leche o a la carne. Pero tomemos la soja, que es la más evidente, la más comparable, la más fácil de mirar, y sobre todo la que presenta las mayores distorsiones. Y tenemos como espejo para compararnos en la soja a nuestros vecinos. Nosotros del otro lado del Río de la Plata tenemos Uruguay, que también produce soja y que compite con nosotros en la exportación. Y eso nos permite tener un espejo y una referencia de poder compararnos y poder ver esas distorsiones. Como introducción, podemos decir los grandes competidores en el mundo, los grandes productores de soja en el mundo somos Argentina, Brasil y Estados Unidos, ¿no? Nosotros competimos por mercados. Básicamente importa soja, casi todos los países importan de alguna manera soja. Los principales son la Unión Europea y China, pero básicamente las exportaciones están totalmente atomizadas entre un montón de destinos, porque lo que tenemos que pensar también es que Argentina, la soja siempre se muele, en origen o en destino, pero siempre se muele. La soja no se usa como poroto en ninguna aplicación concreta. Siempre la soja en algún lugar del mundo, antes de consumirse, se muele. Y de la molienda de la soja se producen dos cosas. Producen tres cosas en realidad, pero primero son dos, que es harina y aceite. Luego de ese aceite se convierte en biodiesel. Una parte se consume como aceite y otra parte se puede convertir a biodiesel. O sea que las tres principales producciones, nosotros tenemos soja como poroto, y tenemos soja molida como harina, aceite y biodiesel. Los países han elegido diferentes formas de comercializar la soja. Por ejemplo, Argentina ha elegido un modelo agroindustrial. La Argentina procesa la soja en sus plantas, en las plantas de los privados, ¿no? En los puertos de Rosario, y hay algunas fábricas también en Necochea y en Bahía Blanca. Y ha desarrollado un gran polo de molienda. También tenemos una fábrica en Villegas, por ejemplo, que muele soja. Otros países, en cambio, han elegido exportar poroto.
y el poroto se muele en los países de destino. Por ejemplo, China ha desarrollado un gran complejo agroindustrial en sus puertos, entonces recibe poroto y muele la soja y la comercializa internamente como harina y aceite. En ese esquema, digamos, lo que se produce finalmente digamos, eso tiene cierta complejidad, y el sistema de formación de precios que le llega al productor responde a esas características. Entonces, ¿cómo podemos comparar nuestros precios con los de nuestros competidores? Y usemos como espejo a Uruguay, que lo tenemos enfrente, ¿no? Uruguay exporta poroto, no exporta harina de aceite. Entonces comparemos el poroto. Argentina, pongámoslo en números redondos, Argentina produce entre 50 y 60 millones de toneladas de soja. Asumamos un número de 50 millones de toneladas de soja. De esas 50, 10 millones se exportan como poroto, 40 se exportan como harina de aceite. Tomemos el poroto para compararnos con Uruguay. Y parémonos en cabeza del productor para poder hacer esa comparación, ¿no? Un productor en Uruguay produce 1 tonelada de soja y por esa soja cambia esa soja pongámoslo de esa forma, con esa soja compra $350 billete en Uruguay. Él esa tonelada de soja la coloca en el puerto y por eso le entregan en mano $350 billete. Un productor en Argentina, que la única diferencia que tiene con el uruguayo, que está del otro lado de una frontera, por esa misma tonelada de soja, obtiene en el puerto $145 billete. Esa asimetría es extremadamente marcada y extremadamente injusta para el productor argentino, en el sentido de que la diferencia que hay entre lo que percibe el productor uruguayo y lo que percibe el productor argentino es fundamentalmente impuestos. Y ahí los impuestos se dividen en 2 grandes grupos. El primer grupo, que son las retenciones, 33% de retenciones, y lo otro es la diferencia de tipo de cambio, que es lo que vos empezaste comentando, Mauro. Llegamos finalmente a ese punto. Hoy la Argentina convive con un esquema macroeconómico con tipos de cambio múltiples. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de cambio para el peso argentino. El peso argentino, de acuerdo al rubro o a la categoría en la que entra, puede obtener dólares a diferentes valores. Entonces tenemos un tipo de cambio oficial en el cual, digamos, los pesos se convierten a dólares a un tipo de cambio del orden de los 72 pesos por dólar. Ahora, a este tipo de cambio no se accede al billete. Tenemos otro tipo de cambio, tenemos muchos tipos de cambio, pero vamos a mencionar 3 nada más. Tenemos otro tipo de cambio que es el de contado con liquidación. Ese tipo de cambio es un tipo de cambio libre y legal, ¿no? Que consiste en, después podemos ver el mecanismo en el que consiste, pero básicamente uno se puede hacer de dólares billete a un valor que está en el orden de los 120 pesos por dólar. Y después tenemos un tipo de cambio que es ilegal, que es el que se menciona en todos lados como blue, y que es un tipo de cambio minorista, de un volumen bajo, del cual, digamos, cualquier persona puede hacerse con dólares a un valor del orden de 140. Y entonces llegamos a tu pregunta de qué fue lo que pasó con el acuerdo de ayer. El acuerdo de ayer, si, digamos, la primera consecuencia que tiene es que todo ese mercado cambiario ha logrado cierta tranquilidad. Vemos que los tipos de cambio de esas 3, el tipo de cambio oficial está contenido y ese no se ha movido, pero el tipo de cambio contado con liquidación y blue bajaron un poco porque ese acuerdo de alguna manera le otorga al mercado cierta tranquilidad y sobre todo al darle certeza a los compromisos que va a enfrentar el gobierno por los próximos años, que son compromisos en dólares, en moneda extranjera, eso también da certeza sobre las necesidades que va a tener el gobierno de dólares para cancelar esos compromisos, le da cierto alivio financiero y eso disminuye en el mediano plazo la presión sobre el tipo de cambio. Hablamos un montón de cosas, ¿no? Tocamos un montón de temas. Te escucho por las dudas o lo que me quieras preguntar. Sí, tengo una consulta puntual con respecto a los diferentes tipos de cambio, digamos, el que sería el oficial, el contado con liquidación que hacías alusión y el blue. Esta brecha cambiaria, ¿por qué se dice, quiero que nos expliques esto, por qué se dice que desincentiva la producción y en definitiva a la persona que va a exportar, digamos? ¿Por qué al productor le conviene sentarse a esperar
y no vender lo que la producción que tiene. La pregunta es muy buena, y uno lo que ve es que cuando miran series largas o digamos, la historia, Argentina tiene una larga historia de conflictos con su tipo de cambio. Básicamente lo que el conflicto no es con el dólar, sino el conflicto es con el peso. Lo que nosotros vemos es como el precio, digamos, producto de políticas macroeconómicas cerradas, de incertidumbre, de exceso de emisión, de exceso de gasto público, lo que se devalúa es el peso. El dólar tiene sus variaciones, pero lo que estamos hablando no estamos hablando del dólar, estamos hablando del peso y de cómo el peso se comporta en relación a otras monedas duras, ¿no? Ahora, cuando las brechas son tan importantes como las que tenemos ahora, esas brechas se vuelven inconsistentes o imposibles de sostener en el tiempo. Uno no puede mantener durante tanto tiempo una brecha del 50% o del 100%, como es en este caso, entre el dólar libre y el dólar oficial. Necesariamente esa brecha tiende a corregirse, porque esa simetría en la economía se torna imposible. De alguna manera, ¿qué es lo que intenta el gobierno hoy? Intenta que el comercio exterior se rija por ese tipo de cambio de 70, cuando realmente el tipo de cambio real y libre es 120. Quiere decir que por las cosas que yo importo o exporto, lo estoy haciendo a una variable económica totalmente desfasada de la realidad. Esa simetría difícilmente se pueda sostener en el tiempo. O sea, si el gobierno me vendiera dólares a 70, me estaría regalando. Claro. Cuando yo importo algo, lo importo a 70, me está regalando dólares. Cuando yo exporto algo, me paga 70, me está pagando mucho menos de lo que vale mi exportación. Y finalmente eso es lo que le pasa al productor. El productor en su ecuación exporta mucho más de lo que importa. El productor exporta su producción a través de los exportadores, pero recibe y importa insumos. Exacto. Es muchísimo más lo que exporta que lo que importa. Por supuesto, está sufriendo una lesión inmensa en sus ingresos. Y eso podemos compararlo con nuestros amigos uruguayos. Nuestros productores uruguayos del otro lado del Río de la Plata, por una tonelada de soja, reciben $350 billete en mano. Y nosotros acá 145, porque vendemos la soja a $240 oficiales. Pero cuando queremos comprar billetes, que son realmente lo único que vale, porque a nosotros nos pueden liquidar a $240 la soja, pero yo con esos $240 logro $145 billetes. Tenemos un descuento de más de $200 respecto a nuestros competidores uruguayos. Claro. Bueno, pero también es llamativo porque vos establecés la comparación con productores uruguayos, digamos que bueno, están del otro lado del río, pero son productores, en definitiva. Pero también hay asimetrías dentro de la Argentina con otras industrias. Por ejemplo, yo leía las diferentes tasas y aranceles e impuestos que se le cobran a actividades como, por ejemplo, no sé, la petrolera, que en definitiva la mayoría de los capitales que intervienen ahí, que juegan ese juego, son transnacionales, son grandes capitales, y sí se carga con una masa arancelaria y de impuestos mucho mayor a la actividad agropecuaria, que por ahí sin duda habrá grandes capitales, pero también hay pequeñas pymes y pequeños productores. Ahí también hay una asimetría, ¿verdad? Es correcto, Mauro. De hecho, yo usé la comparación con el productor uruguayo para identificarnos con alguien que hace lo mismo que nosotros y que vende lo mismo que nosotros. Pero es correcto tu comparación. Yo puedo compararme dentro del territorio nacional con otras actividades. Ninguna otra actividad soporta una retención del 33%. Cuando hablamos de retención, tenemos que entender que el nombre es un nombre totalmente de fantasía. En realidad es un derecho de exportación. No nos están reteniendo nada. Se cobran el 33% de nuestros ingresos en forma directa, no como una retención que después devuelvan, sino como algo que directamente el Estado recauda y se queda. Es decir, de cada tres camiones de soja que llegan al puerto, un camión se lo queda el Estado antes de empezar a hablar de cualquier otra cosa. Y eso no le pasa a ninguna otra industria ni ningún otro sector dentro del territorio nacional tampoco. O sea, hay fuertes diferencias entre sectores, y en ese sentido cuando el sector agropecuario reclama ser discriminado, porque en ese reclamo lo que se está tratando de poner en evidencia es que nuestro esquema impositivo es muchísimo más alto que el de la mayoría de las industrias y actividades económicas dentro del país. Ahora está en discusión otra cuestión que es más sutil y que tiene que ver con lo que me estás diciendo, que es
La industria aceitera, la molienda, está pidiendo un diferencial arancelario, ¿no? para sus producciones. ¿En qué consiste eso? Esto consiste en que las fábricas que procesan soja son las mismas que exportan soja. Entonces pongámonos, no mencionemos a ninguna, digamos X, el exportador X compra soja a un productor en Villegas y lo lleva, y el productor de Villegas se la entrega en el puerto. Ese exportador X tiene dos alternativas: o la exporta como poroto y paga 33% de retención, o la exporta como harina o como aceite y también paga 33% de retención. Bueno, hoy están pidiendo que esa exportación de harina y aceite, en vez de ser al 33%, sea al 30% o al 25%, que haya un diferencial arancelario en relación al poroto. Y eso lo justifican diciendo que es una producción que tiene valor agregado y que debería ser incentivada. El problema que tenemos con eso es que yo, digamos, comparto que hay un grado de elaboración y que eso, digamos, significa en avanzar en la cadena productiva y avanzar en el componente de valor agregado, que siempre es algo deseable. Todo lo que uno pueda agregar en origen es trabajo argentino y es mejor. La discusión no es esa, sino la discusión es por qué ese diferencial arancelario lo tiene que poner el productor. Si le bajan las retenciones a una parte del complejo, la industria sigue comprando como si pagara el 33%, pero cuando exporta el 30%, y ese 3% de diferencia se lo queda la industria y lo pone el productor de su bolsillo. Entonces lo que estaría en discusión en esta discusión no es si es necesario o es bueno o es adecuado como política darle algún beneficio a la industria por agregar valor, sino la pregunta es ¿por qué esa diferencia la tiene que poner el productor? Tal cual, es claro. Santiago, para ir finalizando, te voy a retrotraer a la primera pregunta, cuando te hablaba del impacto de este acuerdo que se anunció ayer. En realidad ahora para que miremos a futuro, porque parece que la energía del gobierno nacional ha estado puesta en lograr este acuerdo, que es muy bueno, y lo celebramos todos, creo. Pero quiero saber cómo ve el campo lo que viene. Digamos, ¿hay indicios de algún plan económico? Esa falta de plan económico es lo que a ustedes los preocupa. ¿Ven con buenos ojos este tiempo que viene luego de haberse celebrado este acuerdo? Quiero que nos hagas un balance sobre eso. Creo que sin duda el acuerdo es un motivo para celebrar para todos. Eso no creo que es indiscutible. Se podrá criticar si se hizo suficientemente bien o mal, si se hizo suficientemente rápido o despacio. Digamos, todos esos tecnicismos son complejos. Era una negociación extremadamente compleja. Creo que independientemente de las diferencias hay que celebrar el acuerdo. Eso como primer medida. Y realmente la complejidad de la negociación me excede a mí y creo que a la mayoría de los que opinan. Es una negociación extremadamente compleja, que involucra muchísimos intereses, con lo cual haber llegado a un acuerdo claramente es un motivo de celebración. El gobierno, desde que asumió, trazó esta línea de ruta, dijo, hasta que no tenga el acuerdo no voy a anunciar un plan, porque no puedo anunciar un plan sin saber los recursos de los que voy a disponer. Entonces, al mismo tiempo que se está terminando de anunciar el haber logrado el acuerdo, están los rumores de que estas 60 medidas y el plan económico y demás, porque ahora la gente empieza a decir, bueno, ya se celebró el acuerdo, ¿cuál es el plan económico? Creo que es lo que estamos esperando todos, esa definición, porque esa definición es clave para entender, digamos, veníamos de una mala situación económica, a esa situación se agrega la pandemia, hoy estamos todos esperando cómo vamos a salir de esa situación, cómo vamos a salir de la anterior, pero ahora se agrega la caída en el Producto Bruto, producto de la pandemia y la cuarentena. Entonces, el campo ha apoyado siempre, el campo ha seguido trabajando siempre. Veamos que en estos casi más de 100 días de pandemia nunca faltó alimento en las góndolas ni en los supermercados. El campo ha seguido trabajando con todos los riesgos que eso implica, pero con toda la responsabilidad y por supuesto con el privilegio que eso significa en una Argentina como la de hoy poder trabajar. Somos prácticamente el único sector que puede cargar un camión, venderlo y cobrarlo, y con eso pagar cuentas.
El resto de los sectores en general están parados y no pueden hacer ninguna de esas cosas tan básicas que acabo de decir, con lo cual todos estamos en la expectativa de una recuperación de la actividad, porque es insostenible esta situación. Ahora, este inicio y esta salida va a poner en evidencia todas las falencias que teníamos antes. Y va a poner en evidencia cosas como las asimetrías como las que planteaba hoy. Nosotros no podemos soportar este nivel de presión impositiva. En algún momento el Estado va a tener que bajar impuestos. Va a tener que bajar impuestos no solamente al sector agropecuario, sino a las actividades económicas en general. El Estado presente, podemos hacer toda podemos hacer una bandera de esa palabra, de esa frase, pero la realidad es que los que generan empleo, actividad y riqueza y distribución de esa riqueza son los privados, a través de las empresas. Por supuesto cumpliendo con todas las normas y todas las cuestiones que haya que cumplir cada uno en su sector, pero de esta recesión se sale con trabajo privado. Es lo único que genera realmente la oportunidad de activar la economía. Y eso es lo que hoy estamos todos esperando que anuncien. ¿De qué manera vamos a salir de esa situación? ¿De qué manera van a corregir estas asimetrías? ¿De qué manera el tipo de cambio oficial y el libre van a acercarse a un valor que sea casi el mismo? ¿De qué manera van a bajar las tasas de interés? ¿De qué manera van a reducir el gasto público? ¿De qué manera van a equilibrar las cuentas fiscales? Todo eso es lo que estamos todos esperando poder escuchar. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta disertación que has dado. Te agradecemos, estuviste claro con el tema. Y bueno, y esto último que mencionabas es creo que lo que estamos esperando todos. A ver, bueno, de qué manera vamos a poder salir de estas crisis que venimos acumulando y que generó que empeoró la pandemia. Así que bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes.